Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí se le escucha, docente. Buenas noches. ¿Cómo estamos? No se puede abrir el video, la cámara. A ver, voy a volver a ingresar. Bien, estimados, no se puede conectar mi cámara, hay problema de configuración. Bueno, continuamos así. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor, de lo que hemos avanzado? Continuamos entonces. Esta semana, bueno, la unidad 3 está relacionado con el tema de consumidor. Marcas, patentes, signos distintivos, invenciones, etcétera, vinculados a la actividad de creación intelectual de las personas, ¿no? De los autores. Y también respecto del impacto de las actividades económicas ante el consumidor. ¿De acuerdo? ¿Qué dudas les genera este escenario en la experiencia que a lo mejor han tenido en su trabajo, experiencia personal o social? ¿Qué afectaciones en la actividad económica del consumidor ustedes han percibido? ¿Problemas concretos eh, en la comunidad, en la actualidad? Y los temas relacionados con derecho de autor. Por ejemplo, mucho se habla del tema de derecho de autor en el ámbito académico, ¿no? Con el tema del plagio, ¿no? De la copia sin autorización, por ejemplo, ¿no? Inclusive llegó, por un tema político, llegó a ser, pues, tema de actualidad política, etcétera, vinculado a determinados personajes relacionados con la política actual, ¿no? Pero que es un día a día el tema académico y el tema del no identificar adecuadamente las fuentes de información. Eso también ustedes lo viven día a día en su experiencia académica. Lo van a vivir más intensamente cuando elaboren pues su tesis o el informe de suficiencia profesional en la universidad, que creo que tengo entendido que también es una alternativa para obtener el título profesional. Y este tema es bastante común, les decía, no solamente en el tema de universidad, sino en el tema del día a día, ¿no? Cuando utilizamos, por ejemplo, redes sociales, ¿no? Para comentar algún tema en particular y tomamos, ¿no? Determinadas opiniones previas que las personas han obtenido de alguna indagación, pero que lo asumen como propias, ¿no? O simplemente al omitir el origen,
podría asumirse de que es creación propia cuando no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto? ¿Cuál es el límite de la opinión personal, de haber indagado algo en algún medio y reproducirlo? Porque también sería pues bastante excesivo, me parece, por decirlo de alguna manera, que en un diálogo o en una interacción comunicativa por distintos medios se tenga que precisar, ¿no?, cada detalle de la información que se transmite. Entonces, ¿cuáles son los límites ahí que opera, ¿no?, o que debe operar? ¿Qué opinan ustedes, ¿no? Vuelvo a repetir, no puedo prender mi cámara por si acaso. O sea, tengo un problema acá de configuración, por eso que estoy solamente con el audio. ¿Conforme? Bien, muchachos, ¿qué opinan? Dentro del régimen económico que veíamos en la primera clase, el régimen económico en la Constitución, se establecía que se respeta, ¿no?, la libre competencia, ¿no?, y se combate, ¿no?, determinadas actividades ilícitas que van en contra de la libre competencia, como puede ser las las posiciones indebidas de dominio en el mercado, ¿no? ¿No? El abuso de dominio de mercado, ¿no?, del posicionamiento de mercado, el abuso. No quiere decir que el posicionamiento esté prohibido, ¿no? El posicionamiento de las empresas, de sus empresas, o de la empresa donde trabajan o asesoran, etcétera, libremente puede posicionarse en el mercado. Y no hay ninguna restricción, eso forma parte de una apertura de la economía. Y es bueno que haya posicionamientos, ¿no?, puesto que genera presencia de mercado, ofertas, demandas, etcétera, ¿no? El escenario es cuando se hace de manera indebida, de manera ilícita, afectando a terceros, evidentemente, afectando a otras personas, sean jurídicas o físicas, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué experiencia han tenido? ¿O les queda claro o hay alguna duda respecto a este tema de actividades que afectan el libre consumo, que afecta al consumidor, etcétera, ¿no? ¿Han tenido conocimiento, por ejemplo, en donde ustedes residen o donde han en algún momento residido, de alguna actividad que vaya en contra del consumidor? Se han hablado muchas, ¿no?, en los últimos meses, ¿no?, a raíz de los temas políticos.
que afectan al consumo, que afectan al consumidor también, ¿no? ¿Recuerdan alguna? Vayan analizando ese tema, ¿no? Para poder ir en unos minutos analizando varios puntos que han sucedido, recuerden, ya, el tema de las elecciones generales, la campaña de elecciones, ¿de acuerdo? Varios aspectos vinculados a la economía, como puede ser el dólar, ¿no? Como puede ser los precios. Igual en tema de pandemia, ¿recuerdan? Tema de pandemia, respecto a los precios de determinados productos o determinados bienes en el mercado conforme. Eh, Algún hecho internacional que también repercute en las actividades económicas. Entonces eso tiene que ver con la libre competencia o no, afecta al consumidor o no, es especulación, es manipulación, es una reacción natural de los mercados. El Estado tiene que intervenir o no, o esto responde a situaciones concretas que con el tiempo se van a ir regulando, o debe haber intervención de grupos consumidores, como por ejemplo asociaciones, ¿no?, de consumidores, etcétera. Y otro tema también vinculado a esta tercera unidad, es como ustedes ven ahí, es la regulación de Indecopi, ¿no? Dentro de los temas de su competencia, como es asegurar la libre competencia, ¿no?, proteger los derechos intelectuales, la propiedad intelectual, vinculado a invenciones, creaciones, derecho de autor, marca, patentes, signos distintivos, entre otros. Cuando ustedes, por ejemplo, crean una actividad académica de, de la universidad, del curso, de su profesión, de la currícula profesional, están creando algo personal. Así sea un ensayo o una monografía mejor dicho, ¿no? O así sea un ensayo de un tema de que el docente haya establecido. Igual es creación propia. Así sea una recopilación de datos, porque hay distintas formas de recopilar. Y la recopilación de datos no va a ser exactamente igual a alguna actividad similar del mismo tema. Entonces, hasta en eso hay autoría que se puede diferenciar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el sentido de respetar al autor? ¿Por qué tanto énfasis por bastante tiempo de buscar, de darle ese espacio de protección a la creación intelectual? Son preguntas que nos tenemos que hacer para más o menos analizar la importancia, ¿no?, y el impacto de la creación intelectual.
Entonces, en nuestro medio existe un órgano público, un organismo público que tiene como función principal eh, no regular, sino participar en la actividad económica para fomentar, ¿no? De alguna manera, una transparencia en la actuación de todos nosotros, de personas naturales, personas físicas y personas jurídicas, en la actividad económica. Y nosotros participamos como consumidores o también participamos como ofertantes, ¿no? Eh, y propiciando determinadas protecciones, por ejemplo, a determinados servicios que son básicos y de interés para el Estado que está previsto en la Constitución, como por ejemplo el servicio de salud, el servicio de educación, por ejemplo, ¿no? Pero en el tema de educación hay otro ente también, ¿no? Un organismo público que está, ¿no?, enfocado en la protección, en la regulación del contenido, de las materias académicas profesionales de las universidades, ¿no? Por ejemplo, SUNEDU, ¿no? Y regresando al tema de Indecopi, entonces está vinculado a, ¿no?, proteger, ¿no?, el escenario más viable para que haya transparencia en las decisiones del consumidor en el consumo de bienes y servicios, ¿no? Además de proteger también la propiedad intelectual. Al garantizar esa protección de acceso en mejores condiciones y en libertad de acceso al consumidor a los bienes y servicios, también se prevé eh, mecanismos de prevención de conflictos, ¿de acuerdo? Puesto que hay dos partes que están en constante contraposición, el ofertante que quiere recibir dinero por la oferta y el consumidor que quiere adquirir el bien o el servicio. El tema es a qué precio, ¿no? Entonces el ofertante, pues, como es natural, va a tratar de propiciar un mayor margen de ganancia, porque para eso participa en el mercado. ¿Cuál es el mejor margen de ganancia? Ahí también entra a tallar reglas de la economía, dependiendo de lo que esté dispuesto a pagar el consumidor, ¿se dan cuenta? Y dependiendo también de cuán importante consiste ese bien o servicio para la satisfacción de necesidades del consumidor. ¿Qué pasa cuando esos bienes, de acuerdo a las reglas de economía, tienen una demanda inelástica? Es decir, el consumidor está dispuesto a pagar independientemente de la cantidad que se ofrece o no en el mercado, ¿no? O sea, en otras palabras, si el precio es muy alto, igual está dispuesto a pagar. Lo que en las reglas de economía se denomina como demanda, ¿no? La curva de la demanda inelástica, ¿no? Como puede ser algunos productos de necesidad primaria, como por ejemplo, el pan puede ser, ¿no? Quizás en algunos contextos de tiempo de nuestra realidad nacional era pues una demanda que las personas estaban dispuestas a pagar así subiera, ¿no? Cuando pueden haber otros productos alternativos. No quiere decir de que no se deba consumir, sino que como consumidores también podemos tener alternativas de consumo eh, para evitar, ¿no?, que los ofertantes, ¿no?, manipulen quizás el precio, ¿no? ¿De acuerdo? O especulen, mejor dicho, no manipulen, sino especulen, ¿no? Porque la manipulación ya sería ilícito, ¿no? Especulen con el precio.
como puede ser el aceite. ¿Recuerdan el tema del aceite? Cuando empezó a subir por el tema de político y responsabilizaban, ¿no?, algunos sectores a determinadas empresas, ¿no?, que comercializaban y distribuían el aceite, ¿no? No sé si se acuerdan de ese escenario. O cuando por el tema de la pandemia las personas empezaron muchos grupos de personas a nivel nacional, bueno, en gran parte de ciudades del país, trataron de abastecerse por el tema de la inmovilización, ¿recuerdan? De la cuarentena, de abastecerse de bienes de primera necesidad, y brilló por su alta demanda, ¿no?, el papel higiénico, ¿recuerdan? Y no sé de dónde salió ese tema, pero las personas empiezan a reaccionar simplemente por la percepción que se tiene, ¿no? Cuando las empresas que distribuían, miren, la que distribuían ni siquiera eran las que comercializaban directamente, sino las empresas que distribuían habían asegurado el mercado, ¿no?, en algún momento, ¿no? Es decir, que no iba a haber desabastecimiento. Y en un escenario donde también el Estado había establecido que las empresas a cargo de la comercialización de bienes de primera necesidad sí estaban autorizadas a operar, se dan cuenta. Sin embargo, se creció una demanda, ¿no?, irracional de este producto, que igual se iba a utilizar, ¿no? El escenario anecdótico fue que era lo que aparentemente creció bastante en número la demanda, ¿no?, en lugar de otros productos también no, de primera necesidad, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué opinan, estimados? A ver, conversemos un poco. ¿Qué reacciones ustedes tienen al respecto, ¿no? ¿Qué dudas les plantea? ¿Debió intervenir Indecopi? ¿Debió intervenir el Estado? ¿Estaba bien esa reacción? ¿Era justificable? ¿No era justificable? A ver, Alex, Carmen, Franklin, Gelson, Jersey, Mayra, Rosemary, Vicente, Walter, Yanina, Jenny, entre otros. ¿Qué opinan? ¿Se sintió la presencia de Indecopi o no? ¿Era necesario que intervengan? ¿O qué otros casos han conocido sobre posible participación de Indecopi? ¿Ustedes han tenido algún caso donde se han interpuesto una queja o no? El libro de reclamaciones. ¿Qué opinan? ¿Yersin se encuentra? ¿Yersin Yuriño? Carmen Fernández. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué puedes comentar? Sí, ingeniero, no he tenido ningún caso de lo que tenga involucrado con Indecopi. Ya. ¿Y qué opinas sobre los casos que comentábamos, ¿no? Y que tú, como todos, lo hemos percibido hace unos meses? Respecto a
al aumento, por ejemplo, de la demanda en época de pandemia, en época de inmovilización, del consumo, ¿no? Aumento del consumo de papel higiénico, por ejemplo. Bueno, en ¿Recuerdan? ahí sí, a inicios cuando, bueno, se vio una especulación en cuanto a los productos de los buenos desabastecimiento, ¿no? De papel higiénico, después de alcohol, que, bueno, por desconocimiento las personas compraron sin medirse, ¿no? Pensando que iba a subir, que iba a escasear, y se han estoqueado, ¿no? Y lo que por desconocimiento pienso yo, y donde lo que hay primero es lo que les la demanda, ¿no? Empezaron a cobrar lo que ya se les parecía, como había mucha oferta, mucha demanda, incrementaron los precios, ¿no? Y en ahí creo que Indecopi no ha podido intervenir ni fiscalizar tampoco. De acuerdo. ¿En qué medida, el tema es, en qué medida Indecopi tiene que intervenir, ¿no? Sí, Debió de intervenir, sí, pero el caso es por qué no intervino en ese entonces. En varios casos, ¿no? Por decir, también no interviene cuando es, por decir, en fiestas patrias, cuando el pasaje se incrementa en 100, 200%, tampoco no puede intervenir, ¿no? Hay claro, ciertos casos que no llega a intervenir, pero ¿cuál es el caso de que no intervenga? claro. Y lo que pasa es que ahí no, la importancia de delimitar es si Indecopi tiene que intervenir para que baje el precio. Y el otro escenario es, el segundo caso es bastante recurrente, Carmen, lo que tú comentas, ¿no? Y viene de años, ¿no? Ya va a pasar también en vísperas de fiestas de diciembre, el famoso incremento de los pasajes, sobre todo de transporte terrestre. Eh, pero para terminar con, con el análisis del caso de papel higiénico, ¿no? Llegó a subir de manera desmedida porque había stock, ¿no? O sea, cuando a veces aparecía que se habían acabado las cosas, ya no solamente papel higiénico, no sé si ustedes recuerdan el tema de pandemia cuando inició la cuarentena, en las redes sociales empezaron a pasar fotografías de determinados centros de comercio, de este tipo de bienes, donde aparecían los tendales, ¿no? Estos donde se ponen los productos en exhibición vacíos, ¿no? O con pocos productos. Y esto ocasiona, pues, tiene que estar con pocos productos, pues, porque si la gente va y compra, ¿no? Para abastecerse, tiene que aparecer así. El tema es si al día siguiente pues, seguía igual. Pero resulta que al día siguiente muchos de estos centros de comercio estaban nuevamente llenos de productos, ¿me entiendes? O no pasaba más de 2 días y volvía a estoquearse, ¿me entiendes? Entonces, distinto es el escenario donde realmente hay una demanda que sobrepasa la oferta, ¿de acuerdo? Y realmente el ofertante no tiene cómo cubrir el stock por distintos factores. ¿Se dan cuenta? En ese escenario, muchas veces las personas están dispuestas, las que requieren y tienen sobre todo, las que tienen posibilidad de pagar y quieren esos tipos de bienes que están escaseando, están dispuestos quizás a pagar más precio de lo que corresponde. ¿Se dan cuenta? Y el vendedor, evidentemente, está dispuesto a cobrar más también. Pero en el escenario que nosotros estuvimos, ¿no? En pandemia, felizmente no se llegó a ese punto, donde hubieran bastantes días donde no habían repuesto la mercadería, salvo que haya sido por problemas de transporte. Pero no era, por ejemplo, que se haya agotado el papel higiénico, ¿no? En determinadas ciudades.
o se hubiera agotado el aceite, que fue un tema también que de las elecciones empezó a subir, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí el punto interesante es ver, esperamos, como comentaba Carmen, ¿no? Esperamos que intervenga el Estado, ¿para qué? Para que no afecte el precio, o eso responde, ¿no?, a las conductas, ojo, no libre mercado, ¿ah?, por si acaso, sino a las conductas propias de los actores principales, que es el vendedor y el comprador. Entonces, el análisis va complementando el tema, el análisis va, ¿y por qué la gente empezó a estoquearse, no de comida, sino a estoquearse de papel higiénico? Y Carmen dijo, por un error, ¿no?, especulación. Señores, siglo XXI, con la cantidad de información que podamos compartir, sigue la masa de gente guiándose por los comentarios, ¿no?, o por las insinuaciones que no tienen sustento. ¿Se dan cuenta? Con medios tecnológicos de vanguardia, etcétera, y las personas, la masa, me refiero, sigue sin utilizar de la mejor manera estos medios. ¿Se dan cuenta? Lo bueno o lo rescatable de alguna manera es que, uno, no hubo, ¿no?, escasez, sí hubo una sobredemanda de manera irracional. Los precios no se desbordaron, ¿de acuerdo? Por lo mismo que había stock. Lo peligroso hubiese sido que determinadas empresas no comercializadoras, sino las intermediarias, hubieran manipulado el producto, los productos, el stock. Si eso es así, eso sí, Indecopi, el Estado, tiene que ir regular, fiscalizar, no regular, fiscalizar y sancionar si eso sucede. ¿De acuerdo? Pero intervenir en las conductas de comprador, ¿me entiende?, es algo que es bastante discutible, bastante debatible, y que no va en el escenario de protección a los consumidores, puesto que el consumidor está dispuesto a pagar un poco más. ¿Se dan cuenta? En un escenario donde sí hay stock. Entonces, profesor, ¿en qué momento no hay stock? Cuando ya de manera de mediano plazo ya se pierde la continuidad del producto. Sin embargo, las empresas lograron en su momento y se pronunciaron al respecto. Muchas empresas, Procter & Gamble, por ejemplo, que tiene una línea de comercialización de este tipo de bienes, y se pronunció diciendo que estaba garantizado el stock, y que comunicaba que no se preocupen porque stock iba a haber. El tema es una sobredemanda que han hecho que ganar más de lo debido a estas empresas, y las empresas no tienen la culpa de eso. La responsabilidad son los consumidores que compraron en su momento más de lo debido. Que igual lo han utilizado, ¿no? Pero vamos al momento, ¿me entienden? Al momento de adquisición. ¿De acuerdo? Y que crea, pues, la incertidumbre entre el resto de personas, ¿no? Crea hasta cierto punto el temor, ¿no? No hablemos de pánico, ¿no?, pero hablemos de temor. Ahora, miren ese tipo de bien con otro tipo de bien totalmente distinto, como puede ser el oxígeno en tema de COVID. ¿Tiene? ¿Recuerdan el tema del oxígeno? ¿Cómo la gente está dispuesta, bueno, personas están dispuestas a pagar más de 1.000 soles por un tanque de oxígeno? Creo que en algunos casos se llegó a vender hasta 1.400, 1.500. El balón de oxígeno. ¿Y quién? ¿De las grandes empresas? No. No eran grandes empresas.
Eran pequeñas empresas que comercializaban oxígeno o medianas, pero no eran grandes. Y muchas veces escuchamos, ¿no? Responsabilizar a las grandes empresas. Y el tema no es de ser grande o pequeña. Acá el tema es de actitud de empresario. Y los empresarios pueden tener actitudes contrarias a la legalidad, ¿entiendes? Independientemente de su capacidad de comercialización. En un escenario donde la necesidad crece, muchas veces el consumidor está dispuesto a pagar un alto precio. Y es más, a lo mejor ni siquiera dinero tenían muchas de estas personas, pero se conseguían dinero prestados, etcétera, etcétera. Y hay personas que se han endeudado por salvar la vida de sus familiares y otros igual se endeudaron y no los pudieron salvar. El tema de Kamasusi, por ejemplo, etcétera. ¿Entienden? Miren la diferencia de la demanda de los productos o servicios. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Estado tiene que intervenir. En último caso de los balones de oxígenos es evidentemente distinto al de la comercialización de papel higiénico o aceite, ¿no? Porque en el último caso, acá hay un tema de vida o muerte. Y de vida o muerte de un virus que en el mundo nadie estaba seguro si sobrevivía o no sobrevivía, ¿no? Nadie. Por más que se propició la primera dosis de vacuna, igual dependía muchas veces de cómo iba a reaccionar el cuerpo de la persona, ¿no? En muchos casos ayudaba, claro que ayudaba, pero dependiendo también del contexto, por ejemplo, una persona vulnerable, como puede ser una persona, ¿no?, de tercera edad o anciana, o personas que además de la edad pudieran tener alguna afección de salud que pueda complicar, que podría complicarse con el COVID, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, nuevamente el punto es, y en este caso el Estado tiene que intervenir, ¿no? Recordemos que cuando vimos la primera parte de los derechos constitucionales, etcétera, lo comentamos en clase, y el régimen económico, veíamos que el Estado no tiene particular interés en determinadas actividades como educación y salud. Entonces aquí es distinto, pues, porque la salud es muy importante para el Estado. ¿Por qué? Porque un país con una salud, ¿no?, empobrecida o con afectación de su población en salud es un peligro para el Estado. No sé si ustedes han escuchado o van a escuchar, seguro van a leer determinadas noticias en algunos países de Europa, como Italia, por ejemplo, que están preocupados por la tasa de natalidad, ¿no? Entre otros temas, ¿no? Porque es importante mantener un margen de población en un país.
Disculpen, ¿ahora me escuchan? Pensé que me estaban escuchando. Estimados, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ah, ya. Ah, ok, de acuerdo. Estaba hablando y resulta que el audio estaba apagado. Bien. Bien, les comentaba, ¿no? El tema de... A ver, ¿dónde me quedé? En el tema de... Si Indecopi tiene que intervenir, ¿entiendes? ¿Cuál es el escenario donde debe funcionalmente Indecopi intervenir, ¿no? Es cuando se dan los escenarios de actividad ilícita por la cual se afecta directamente al consumidor. Por ejemplo, en el tema el último de salud, el tema de los balones de oxígeno. Evidentemente, aquí hay un interés desde el punto de vista constitucional de apoyo del Estado, ¿de acuerdo?, en las actividades vinculadas a salud, educación, por ejemplo, entre otros. Transporte también, ¿no? Salud y educación. Entonces, en un escenario donde hay afectación a la salud de manera mundial, donde el Estado prevé determinadas actividades de protección y de defensa de la salud, por más que no hayamos tenido ni tenemos a la fecha una gran capacidad, ¿no?, operativa en materia de salud, si es que vuelve a recaer ¿no?, un incremento, ¿no?, de la demanda de camas UCI. ¿De acuerdo? Entonces, el Estado puede intervenir y pedir, por ejemplo, como lo hizo en su momento, que las clínicas tienen que abrir sus puertas, etcétera. Resulta que cuando estableció eso, las clínicas ya están abarrotadas. Bueno, y las clínicas que podían atender estos casos de camas UCI, porque hay otras que no tenían, ¿no?, ese tipo de servicio porque no estaban preparadas para eso. ¿Entiendes? Entonces, cuando el Estado, ¿no?, solicita, ¿no?, abiertamente, el presidente, etcétera, en ese momento, ya las clínicas están abarrotadas. O cuando hubo un presidente también que en algún momento dijo que por qué las clínicas tenían que atender, que no debían atender, perdón, claro, que no debían atender, y el tema también es las vacunas, que por qué la gente iba a comprar vacunas, cuando el tema de salud, uno es prioridad, es prioritario, de acuerdo a determinados escenarios de atención constitucional del Estado, y además era un tema de sobrevivencia en el mundo. Entonces, en este escenario, ¿el Estado puede intervenir? Aquí, evidentemente, hay evidentes razones para que el Estado pueda intervenir en perspectiva de crear los mecanismos necesarios para que puedan administrarse mejor los servicios de salud. Puesto que había sustento ante un hecho imprevisible como era el COVID, y que nadie estaba seguro de cuáles iban a ser las implicancias de este COVID en el mundo, no en el Perú. Ya esto no era un tema nacional, esto era un tema mundial. ¿Entiende? Entonces, ese es un escenario distinto, ¿no? Que, por ejemplo, un producto determinado que puede ser papel higiénico, lo que sea, ¿no? ¿Entiende? Arroz, porque también se empezó a hablar del arroz en algún momento, totalmente, cuando hay productos alternativos. Y que muchos de estos temas fue por conducta simplemente de consumo, de comportamiento de consumidor. Distinto es que el ofertante manipule su capacidad operativa de oferta para que la demanda crezca y se beneficie indebidamente. Eso sí es ilícito. Ahí evidentemente tienen que intervenir para fiscalizar y detectar esos actos abusivos, ¿de acuerdo? Y sancionar.
informe. Volviendo al tema de los balones de oxígeno, ¿no? Entonces les comentaba también que no era muchas veces tema de grandes empresas, sino de empresas medianas o pequeñas, pero que tenían la posibilidad de producir esos balones de oxígeno, pero ante la alta demanda subía el precio, hasta que apareció un ofertante que mantuvo el precio. ¿Se dan cuenta? Que lo apodaron como el ángel, creo, ¿no? El ángel del, no sé qué otra palabra le pusieron, pero el ángel, ¿no? Ángel Salvador, algo así, ¿no? ¿Me entienden? Que lamentablemente esta El persona, ángel del oxígeno, profesor. el ángel del oxígeno, de que lamentablemente esta persona falleció también, ¿no? Producto del COVID, lamentablemente. Entonces ahí había pues una muestra clara de un agente económico en el mercado que optó por mantener el precio como si no hubiera alta demanda. Y es esa actitud de ofertante, es esa actitud de agente económico. Del punto de vista solidario o no, pero lo hizo. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo es que debe funcionar mejor la situación? ¿Siempre el Estado tiene que intervenir o no? Algunos partirán de que sí, porque el Estado debe regular estos escenarios para que no afecte al consumidor. El tema es que si el Estado va a tener como premisa la intervención en la decisión de los consumidores, entonces desmotiva a los ofertantes y a los consumidores, de alguna manera, puesto que en algún momento, no inmediatamente, sino en algún momento, ¿verdad?, tanto ofertantes como consumidores se van a ver afectados en sus decisiones. Ya no va a haber motivación para el ofertante para comercializar más. ¿Por qué? Porque están siendo limitados por la autoridad. La autoridad le dice, no puedes vender más, no puedes vender a tal precio, no puedes vender más productos, debes guardar, etc. Entonces desmotiva, porque lo que quiere hacer el empresario es ganar, pues. Esa actitud de todo empresario es ganar. Y si bien su perspectiva todavía es de ganar a 1 o 2 años, va a llegar un momento que ya no, o sea, se va a ver afectado. En algún momento eso va a mermar su actividad. Y el consumidor, que lo que espera es conseguir el bien, y se asegura, miren, y se asegura que como ya interviene el Estado, se asegura de que, perfecto, no va a subir el precio. Y está en la expectativa que siempre lo va a tener. Pero resulta que no siempre lo va a tener porque el ofertante no va a permanecer en el mercado por la falta de motivación. Entonces ahí es donde el Estado va a creer que él puede hacerlo y puede abrir una empresa nacional. Y resulta que no es tan competitivo como el empresario privado. ¿Por qué? Y eso se ha probado muchas veces en distintos escenarios de distintos contextos regionales. Porque el Estado no tiene interés privado, tiene interés público. No está en la capacidad, ¿no?, de superar determinadas barreras que el privado arriesga. ¿Entiende? El Estado no puede arriesgar porque sus recursos son limitados. Le irá bien en algún momento, en 2 momentos, pero no siempre. Y el problema es que arriesgas con los recursos de todos, porque los recursos que tiene el Estado, en su mayoría, son de los impuestos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un escenario interesante a tener en cuenta. Entonces, si puede intervenir en casos extremos, claro, y el tema de el ángel de oxígeno y los balones de oxígeno era primordial porque la gente se moría. Así de simple. ¿Puede intervenir para fiscalizar, etcétera? Claro que lo pudo hacer y era bienvenido. El tema es, ¿y lo hizo a tiempo? ¿Se dan cuenta? Falta de gestión, lamentable, ¿no? O cuando hubo la oportunidad,
de varias empresas que se ofrecieron, miren, se ofrecieron, no sabemos si realmente lo iban a poder traer, pero por lo menos hubieron varias empresas que se ofrecieron a importar vacunas. Y sale el titular del Ejecutivo a decir de que no estaba de acuerdo. ¿Se dan cuenta? Porque había pues un escenario, hasta cierto punto de tinte egoísta, de que por qué algunos iban a poder y otros no. Es que ese es un escenario de sobrevivencia. Y mientras haya más personas que se puedan vacunar a tiempo, hay menor riesgo de contagio para otros, justamente de las personas que no tienen recursos para ello. Acá el tema era que no suban los contagios. Independientemente de quien pueda adquirir o viajar, porque mucha gente viajó, se endeudó para vacunarse en otro país. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué opinan al respecto, no? Entonces, mucho tiene que ver el bien o servicio que esté en análisis para poder establecer determinados puntos de atención, ¿no? Y de discusión. Cita Maya Upoma, que nos dice: la pandemia se inició aproximadamente en marzo y las especificaciones técnicas de mascarillas de tela salió en mayo. Bueno, ese tema de las mascarillas también no es todo un tema, ¿no? Porque las especificaciones técnicas se empezaron a dar, bueno, ya había, ojo, recuerden, cuando esto se da en febrero, en marzo empieza la pandemia, pero ya en verano de ese año, del 2020, ya a nivel internacional, en otros países ya se había dado pues la gran preocupación, ¿de acuerdo? Y la recomendación de utilizar mascarillas. Y es más, la mascarilla se empezó a utilizar ya desde hace muchos años atrás con la H1N1, ¿no? Lo que ahora es la influenza, ¿no? Que ya se controló de alguna manera. Y recomendaban utilizar mascarillas. Y en otros países veíamos por los medios de comunicación televisivo, veíamos, por ejemplo, partes de las comunidades de determinadas ciudades en que usaban mascarilla de hace varios años. No todos como obligatoriamente, ¿no? Pero las personas, por precaución, se vuelve ya casi algo muy necesario finalizando el 2019, ¿no? Y estas especificaciones pues van ajustándose a través de distintos procesos propios de mejorar pues un medio adecuado y cada vez más completo para proteger, ¿no? a la persona que está usando la mascarilla, ¿no? Entonces, la primera parte, como comenta Cita, la primera parte de la pandemia fue letal porque había mucha gente que utilizaba mascarillas y mascarillas de tela, que luego de meses, ¿no? Los especialistas empezaron a comentar que eso no ayudaba en nada, o ayudaba, mejor dicho, muy poco. Su plan de protección era de 10 a 20%. ¿Se dan cuenta? Entonces, terrible pues la falta de gestión o la incapacidad de gestión de las autoridades, ¿no? Y esto no solamente sucedió acá en Perú, ojo, recuerden en Ecuador cómo la gente se moría en la calle. ¿Recuerdan? Las imágenes que pasaban en la televisión de Ecuador. Cuando nosotros estábamos en plena cuarentena y pasaban pues los efectos del COVID en Ecuador, ¿no? En varias ciudades de Ecuador. Y por precaución, las personas morían y los dejaban en la acera. ¿Por el temor de qué? De contagio, pues.
¿Se dan cuenta? Terrible, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Pues muchas veces le pedimos o sentimos que el Estado debería intervenir y realmente tiene capacidad de intervención, nuestra Constitución lo permite, pero en temas, pues evidentemente, donde hay interés prioritario y tiene que acreditarse, pues, el estado de necesidad. Y aquí el estado de necesidad en la época de COVID era incuestionable. ¿Quién va a ponerse a cuestionar? ¿Qué grupo político o qué grupo de personas se va a poner a cuestionar que el Estado intervenga para facilitar medidas que salvaguarden la salud? ¿Entienden? O sea, el riesgo de cuestionamiento era bastante bajo, pero lo que falta evidentemente es capacidad de gestión y decisiones, ¿no? ¿De acuerdo? Volviendo al tema de, entonces ya nos queda claro un poco más el tema de cuando hay necesidad pública. Y necesidad pública extrema, evidentemente. Volvemos a otro escenario de necesidad pública que comentó una de sus compañeras, ¿no? Por ejemplo, el tema de transporte y lo que usualmente se repite todos los años, el incremento de pasajes. El incremento de pasajes cercanos a determinadas fiestas, ¿no? ¿Debe intervenir o no debe intervenir? Si esto se da reiterativo, ¿por qué las personas quieren viajar en determinadas fiestas? Pero resulta que no solamente es Navidad, es Año Nuevo, es Día de la Madre, es Día del Padre, es Semana Santa, es 28 de julio. Lamentablemente son cada feriado largo que complica realmente muchos procesos empresariales, pero sí favorece a un grupo favorece, no a la mayoría, ¿no? Y cada vez que hay estos feriados largos, ya hasta cierto punto ya demasiado ya forzados, nuevamente para propiciar el turismo, evidentemente, ¿qué hacen los transportistas? Suben los pasajes, pues. No es que el consumidor está dispuesto a pagar. Está dispuesto a pagar, ¿por qué? Quiere irse de paseo. Si quiere irse de paseo, ¿por qué no se va a otro momento? No, es que hay más días. Pero imagina, pues, que en un escenario como hace 10 años que no había tantos feriados largos. Bueno, más. 15 años, 18 años, que no había tantos feriados largos, y los feriados eran contados. Bueno, el que se quería ir a pasear se iba por 2 días o 3, máximo. ¿Entiendes? Bueno, entonces volviendo al tema de especulación, pues acá se trata de especulación. El Estado tiene que intervenir. ¿Eso es delito? No es delito. Lamentablemente la gente hace lo mismo todos los años. Hay grupo de personas que está dispuesto a pagar. Y en vez de evitar viajar y pagar en exceso 200% a 300% de incremento del precio, simplemente pues si el consumidor no está dispuesto a pagar, el ofertante va a bajar el precio. Así de simple. Pero como el ofertante sabe que el consumidor se motiva por cualquier cosa, bueno, entonces se aferra, ¿no? Y sabe que va a haber siempre a un consumidor. Y si no, no importa, ya ganó un montón. No importa que pierda dos, tres rutas, ¿no? Porque en las anteriores ya ganó. Hasta en eso especulan. ¿Entienden? Entonces, conducta del consumidor. El consumidor está actuando con libertad. Miren, esa libertad que muchas veces nosotros como consumidores no sabemos administrarla, pues. Pero justamente ahí está la libertad de la gente. Por Navidad, por tema familiar, lo que sea, la gente va a viajar. Pero no solamente va a ser por Navidad, va a ser por Año Nuevo, después va a ser por verano, después va a ser por Semana Santa. Y así por cada
fin de semana largo. Entonces está dispuesto a gastar. En vez que el consumidor controle el gasto, entonces está actuando con libertad. Libertad de exceso de consumo, lo que sea, pero está actuando con libertad. Eso es positivo. Ya depende de los agentes económicos de cómo ejercen su libertad. Es positivo porque hay libertad. El escenario es que haya restricciones. El escenario negativo sería que haya restricciones. Porque esas restricciones luego, en un primer momento, pueden ser beneficiosos, ¿no? La gente se siente segura, qué bueno, ya no suben mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como en el anterior caso, a mediano plazo va a empezar a bajar. A bajar el escenario positivo. ¿Por qué? Porque cada vez van a haber menos agentes económicos que estén dispuestos, ¿de acuerdo?, a seguir haciendo lo mismo. Y ahí es donde va a empezar poca oferta, gran demanda, y va a haber insatisfacción de productos o servicios que no llega al consumidor. ¿Por qué? Porque ya están bajando las ofertas, son las ofertantes. Ese es el eterno problema. Que para un grupo cree que regulando, un grupo de políticos cree que regulando se va a solucionar. Se solucionará a corto plazo, pero no a mediano, ni menos a largo plazo. Les comento otro caso que todos estamos viviendo. Los precios han subido. ¿Han sentido que han subido los precios? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ustedes van y compran, ¿no?, determinados bienes de consumo de la canasta familiar, ¿ya?, se van a dar cuenta que han subido, y cuando se trata de servicios de comida, no solamente ha subido el precio, sino que se ha reducido, ¿no?, lo que ofrecen como servicio de comida. Ha subido el pan y ha reducido el tamaño del pan. ¿De acuerdo? Y así por cualquier establecimiento de expendio de comida y de bebida. ¿De acuerdo? Y eso lo están replicando a todo nivel. No estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de pequeñísimas, de recontra microempresas. ¿Se dan cuenta? Actitud de empresario, pues. En cambio, si el consumidor estaría dispuesto a no consumir, porque me estás pagando más, ¿de acuerdo? Es que todo ha subido, está bien, pero estoy dispuesto a no consumir o a bajar el consumo, el ofertante evidentemente va a tener que cambiar estrategia. O apuesta por otro negocio, así de simple. Pero ya el consumidor no está dispuesto a consumir determinados bienes o servicios o buscar un producto sustituto. Y eso es conducta de consumidor. Sigue habiendo libertad, ¿se dan cuenta? Porque hay posibilidad, miren, estimados estudiantes, hay posibilidad de encontrar productos alternativos. El escenario negativo, estimados colegas, va a ser cuando no haya productos alternativos. ¿Y por qué no va a haber, profesor? Porque los otros ofertantes, a lo mejor, dependiendo de la situación de intervención de Estado, se va retrayendo, pues, se va retirando. Ya no hay motivación. Recuerdo en un comentario que hacía el expresidente Chávez de Venezuela hace muchos años, ¿no?, a sus conciudadanos y a la prensa internacional, le echaba la culpa a los empresarios. Decía, no, pero acá es la culpa de los empresarios que no quieren vender. ¿Qué van a vender, pues, si estás interviniendo en todo? ¿Qué tranquilidad va a haber si el empresario o los grupos de empresarios no se sienten seguros que van a poder trabajar, ¿de acuerdo?, o ofrecer de manera libre conforme a lo que el consumidor puede adquirir?
Eso fue cuando todavía Venezuela no estaba tan crítica, ojo. Era el momento, era un escenario donde Chávez todavía estaba bien de salud y el expresidente Chávez, y las empresas empiezan a retirarse poco a poco. Pasan los años y eso se volvió peor, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, eso no es nuevo, eso se ha repetido en varios escenarios económicos, ¿no? Entonces, volvemos al tema, ¿no? A la libertad de que agentes económicos y consumidores participen libremente en el mercado, pero las reglas las ponen ellos mismos. Entonces, nosotros como consumidores, estimados estudiantes, tenemos un poder tremendo. El consumidor es el que decide qué consume, si fuma, si toma licor, ¿no? Si consume más comida peruana, etcétera, o comida extranjera, como puede ser comida rápida, etcétera. Es el consumidor el que decide. Tanto así que si nos ponemos de acuerdo y bajamos el consumo de grasas, por ejemplo, saturadas, como comida rápida, ese empresario va a vender otra cosa. Es que ya no gana igual, ¿entiendes? Venderán comida, ¿no? Más elaborada, ¿entiendes? Dependiendo de lo que esté dispuesto a pagar el consumidor. Celso, te escuchamos. Profesor, buenas noches, compañeros. Profesor, solamente en el caso de... tú sabes que según la Constitución Política del Perú, el Estado peruano, ¿no?, está facultado a hacer competencia al privado de manera subsidiaria en el tema de hacer empresas estatales, ¿no? Sí. Entonces, bajo ese término también dice que el Estado peruano interviene, ¿no?, en las inversiones privadas, regulando o poniendo, digamos, regulando principalmente el tema legal y también el tema administrativo, pero a eso ya lo llaman como que una persecución o algo así. Entonces, en el Perú hay una libertad de empresa, pero más parece ya no una libertad, sino parece un libertinaje empresarial, porque más que todo en el tema del sector de la gran industria, ¿no? Sí. Llámase mineros o qué sé yo. Entonces, ahí el Estado peruano solamente pasa de mirón, no regula absolutamente nada. Dígame, ¿qué cosas regula en el Perú el Estado peruano? Nada, en absoluto. Por ejemplo, Entonces, la actividad minera, ¿no? la Informal. actividad, por ejemplo, no regula. Y nunca lo regula, y no tiene mecanismos de regularlo, pero tampoco promueve empresas estatales. Y yo hace poco tiempo conversaba con con algunas autoridades electas nuevas, y de esta gestión probablemente que entre, y les decía un poco sobre si una vez que pase la campaña política o qué sé yo, la autoridad debería convertirse ahora, con el nuevo enfoque de desarrollo de país, con visión de desarrollo de país. Creo que se debería convertir en un alcalde, en un gobernador, ¿no? En un presidente con enfoque empresarial, porque si no estoy equivocado, en China, por ejemplo, y en Chile, en China, en Chile, en el mismo Estados Unidos, incentivan la inversión privada desde el Estado, ¿no? Entonces, acá en el Perú, por el contrario, nos persiguen. Hay una mala práctica de hacer empresa de administración de ¿no?, de los que hacen empresa en el Perú. Entonces, a lo que quiero llegar es que debería el Perú convertirse como un presidente empresario y decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, usted sabe que hubo una escasez total de los fertilizantes. No había nitrato de amonio, no había fosfato, no había nada. Y los agricultores y la URIA, que estaba promoviendo comprar el Estado, por cuarta vez el proceso de licitación internacional se le cayó.
al ministro de Agricultura. Entonces, eh, ¿qué pasa? En ese caso, el Estado peruano no tiene, ni por último, ¿no? La iniciativa de promover tal vez una industria estatal en ese sector y, pues imagínate, hacer mucho dinero con una inversión de, no sé, 200.000 millones de dólares en el Perú, pero pues a la larga, cuando se convierte en una industria de Latinoamérica sostenible, que pueda ser exportador teniendo materia prima nosotros, imagínate, el Estado peruano estaría ganando más por recursos directamente recaudados, como el tema de los impuestos, y como empresa mismo estaría teniendo, y con eso se paliaría para incluso para reinvertir en otras actividades sociales u otros sectores de desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí las autoridades o el Perú debería convertirse en un promotor de la inversión pública con un enfoque empresarial, pero a la vez también las autoridades deberían pensar por ese lado. En cambio, ahora llega el dinero, hacen losas deportivas, ya sí hacen algunas infraestructuras, pero es que eso no genera ingreso. Claro, no es desarrollo sostenible, pues. Su rentabilidad es social, Sí, no es económico. así es. Entonces, lo que necesitamos como un polo de desarrollo en Perú es una rentabilidad económica hasta alcanzar las bajas inflaciones, pues, ¿no? Tienes bastante dinero, entonces imagínate, ¿no? Y le vendes a otros países, generas dinero no solo dentro del Perú, porque cuando tú generas dinero solo dentro del Perú es lo que pasa la inflación, pero cuando tú generas dinero de afuera, mueves más, imagínate, hay una estabilidad económica, ¿no? Y hay mayor desarrollo. Claro. Entonces, por ese lado, profesor, yo estoy un poco incómodo ahora por el tema de Perú, porque la verdad la gente se está muriendo de hambre, literalmente hablándolo así en el rubro de la agroindustria, ¿no? Por ejemplo, este tema de los agricultores y todo este tema, ¿no? Con precios totalmente inflados y el Estado peruano aplaude a la inversión privada que le está haciendo tanto daño a su propia sociedad que le ha elegido, con los manos atados, que no pueden hacer nada, que acaso ellos no pueden promover, no importa, aunque sea como una empresa importadora estatal, y envasar en Perú y mandarles a todos a costo social, imagínense. Es posible de hacerlo y está permitido por norma, ¿no? Creo que es en su artículo 60 de la Constitución del Perú. Imagínense. Entonces, eso a mí me incomoda bastante y nosotros, viendo desde el enfoque de la legislación empresarial, el profesional industrial que salga, de verdad, o sea, debería ver más por ese lado antes que buscar tal vez empleo. Yo ahora, por ejemplo, último profesor, le comento, está entrando mucho de apogeo este tema de la visión de desarrollo, porque en Perú lo que se quiere es desarrollar territorios, sociedades, no se trata de hacer obras, sino desarrollar. ¿Y desarrollar qué es? O sea, encontrar a un pueblo con indicadores socioeconómicos que, no sé, ingreso per cápita de 100 soles por mes y llevarle a 150 por mes, ya es desarrollo. Entonces, ese enfoque no tiene muchos, ¿no? Por ese lado, profesor. Gracias. Sí, comparto gran parte de lo que comenta su compañero, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, el tema de la informalidad, ¿no? En la minería, el Estado puede hacer muchas cosas hace años, o sea, en la época de Kuczynski y de antes se pudo hacer intervención, ¿de acuerdo? A la informalidad. Y es más, no hay que crear una ley para intervenir a la informalidad minera, para nada, es cuestión de simplemente fiscalizar, ¿no? ¿De acuerdo? Y desbaratar todas esas actividades porque son ilícitas. Ante un ilícito, el Estado tiene la puerta abierta para intervenir. Si no lo hace, es por un tema político o hay intereses de por medio. Uno de esos intereses son los políticos, evidentemente. ¿De acuerdo? Y para eso es necesario cambiar la Constitución. ¿Me entienden? Para nada. No es tampoco necesario cambiar una ley. Podemos crear una ley para impedir, por ejemplo, determinados desarrollos intangibles de la minería, ¿no? En determinadas zonas intangibles, por ejemplo. Eso sí se puede hacer. Pero se puede atacar la informalidad, simplemente porque hay la informalidad minera, porque hay un alto riesgo de explotación de personas. Por ahí se empieza, por ejemplo. Y eso es ilegal.
hay un alto riesgo de la comercialización o de la extracción indebida que ocasiona daño a las personas que trabajan ahí, por más que a esas personas no les interese el daño que genera, porque no les interesa, lo que quieren es dinero. Pero hay argumento legal para intervenir, ¿me entienden? Ahora, la legalidad se puede mejorar, etcétera, pero siempre la legalidad se puede mejorar. Pero hay argumentos jurídicos, legales, para que el Estado actúe, pero no actúa. Lo mismo pasa en el Braem, porque hay intereses de por medio. Lo mismo pasa en Juliaca, la culebra de Juliaca. Lo mismo pasa en Tumbes y en otras partes de las fronteras del país. Se puede intervenir, pero el Estado no interviene porque hay intereses de por medio. Hay una alta zona de contrabando en Puno. Y eso es de común conocimiento de las autoridades. Y muchas veces las autoridades no pueden intervenir porque corre peligro su vida. Lo mismo pasa en Tumbes. Porque la misma población está involucrada en esas ilegalidades. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Cambiar la ley? No, aplicar la ley con firmeza. Crear operativos, etcétera, etcétera, para atacar eso. Eso no se va a anular al 100%, pero se ataca, se arriesga. Y hay varias formas, por ejemplo. Antes de ir por ese lado, por ejemplo, el Estado puede aplicar sus procesos de control. ¿Cuáles son sus procesos de control? Fiscalizaciones de SUNAT. ¿A quiénes? A todos los que están metidos en el tema. Entonces los empiezo a fiscalizar, pues porque hay dinero de por medio. Y hay dinero que no se declara, pero hay incremento de patrimonio o hay signos exteriores de riqueza. Por ahí, pues, es necesario crear una nueva ley, una estrategia. Para nada, señores, solamente es cuestión de gestión. Y por ahí empiezo a sincerar, por lo menos que paguen impuestos. Varios años atacando por ahí, mientras creo otro proceso de control, ¿no? Con impacto social, etcétera, pero ya ahí voy ajustando a los involucrados. Y ahí en ese ajuste, por ejemplo, de fiscalización de SUNAT, van a salir muchos casos de evasión tributaria. Y por ahí empiezo a ajustar por caso de delito tributario. Y también va a salir por lavado de activos, también delito. Y ahí hay pena de cárcel, ¿me entienden? Y ahí empiezo a ajustar. Pero es cuestión de decisión. Las leyes ya te permiten eso, las leyes tributarias, las leyes del lavado de activos, el Código Penal. Es cuestión de gestionar. Y ya sabemos o entendemos por qué no se hace, ¿no? ¿Entienden? Entonces es una falta de voluntad tremenda. Ahora, si las autoridades son incompetentes, peor todavía, pues muchachos, ¿me entienden? Esto se multiplica, así de simple. Sin embargo, escuchamos, ¿no? Varias versiones de ataques a la empresa privada. Así como hay personas naturales, personas físicas, con valores, con buenos comportamientos, etcétera, que estimo son la mayoría en el país, esperemos, ¿de acuerdo? También hay otro grueso de personas que no les importa la legalidad y que sus valores primero están en prioridad el dinero, a como dé lugar, y eso pasa a nivel nacional. No solamente en determinadas grandes ciudades, no, eso pasa a nivel nacional. Yo les aseguro, por la experiencia que he tenido en visitar varias ciudades, pueblos en el interior del país, por mi actividad profesional, por mi actividad académica, sobre todo, más de 20 años de expositor, etcétera, y aseguro que en todos lados sucede eso. ¿Por qué? Porque como abogado también me han pedido muchas asesorías, etcétera, y los casos son, pues, o sea, en un 90% patrimoniales. ¿Entiendes? ¿Y es por qué? Porque la gente quiere sus cosas, pues, evidentemente, y protege sus cosas o quiere más cosas. Pero se desconoce y no le interesa cómo
cómo adquirir las cosas. Y muchas veces es de manera ilegal. ¿Entiendes? Entonces, si las personas también tienen esas conductas ilícitas, las empresas también las tienen. Eso siempre va a existir. Lo que hay que propiciar es que sean, la mayor parte de empresas, sean las que sean lícitas. Las ilícitas se les combate con la legalidad y se puede mejorar la ley para combatirlas un poco más. Pero siempre van a existir eso. No es que el grueso de las empresas son dañinas. No es así. Y muchas veces se ataca a la gran empresa, cuando es la gran empresa la que también da trabajo, da proveedores, da clientes, etcétera, etcétera, da alternativas de consumo, etcétera. Que hay algunas que han cometido ilícitos, como cualquier otra, que se les investigue y se les sancione. Pero eso no quiere decir de que tengan que ser totalmente, ¿no?, satanizadas, etcétera, ¿no? Porque es el motor de cualquier economía que forja, ¿de acuerdo?, motiva el esfuerzo para conseguir ingresos. ¿Me cuenta? Entonces hay que acostumbrarnos, hay que acostumbrar a las personas a esforzarse para conseguir ingresos. Y así fomentamos también el empleo. ¿De acuerdo? Entonces, varios puntos ahí que entran a tallar. ¿De acuerdo? Pueden haber, como les digo, el tema del aceite, ya para terminar, porque ya estamos en la hora. El tema del aceite, por ejemplo, dijeron que al licor, o había muchos comentarios, ¿no?, sobre todo en las redes sociales, que la culpa era el licor. Yo me acuerdo que cuando participaba en distintas clases o eventos académicos por internet, virtual, etcétera, antes de la segunda vuelta de las elecciones, muchos hablaban de que el centro comercial subió los precios, que la culpa la tienen ellos, y yo decía, oye, disculpen, pero ¿por qué no van al mercado y compran otras marcas? Porque yo hace años que no compro las marcas comunes, yo y un grupo de personas, entiendo, y compramos las otras productos de aceite, ¿no?, que sirven para freír, pues, y que son otras marcas, ¿de acuerdo? Y que los mismos tiendas de abarrotes, los puestos de abarrotes, lo tienen ahí, sino que no se llaman, pues, como las marcas, ¿no?, más conocidas. Y estaban a 4 soles en ese momento, cuando el aceite había subido a 7, estaban a 5, ya subió un poco también a 5, mientras el aceite ahí estaba a 7,50, 8 soles. Y esa era cuestión de consumo simplemente. Si está subiendo por un otro motivo, busca alternativas. Población, busquen alternativas. Es conducta de consumidor. Y es más, o sea, era aceite nacional encima, de productores nacionales. ¿Entiendes? Y si la gente necesita un producto más especializado para las ensaladas, bueno, pues un aceite de oliva, etcétera, los que puedan consumir, ¿no? O un aceite más caro, o de los comunes que dicen que son light, etcétera, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, pero hay alternativas, sustitutos. Sino la gente, como esa actitud de, como decía su compañera, de especulación, de temor que se va a acabar el papel higiénico, y empezó, pero ¿saben qué? Me hicieron recordar la misma actuación de la gente, de la masa, en los años 80, cuando subían los precios y se trataban de estoquear. ¿Entienden? O sea, ha pasado 40 años y la misma gente con mejor tecnología sigue pensando lo mismo. O sea, la ignorancia continúa, pues, no, ¿me entienden? Y eso es grave, porque no estamos creciendo a nivel cultural, ¿no? ¿Entienden? Eso es grave, realmente. Bien, interesante las participaciones. Nos quedamos por ahora hasta aquí, hasta la próxima sesión, donde vamos a continuar viendo el tema de participación en Indecopi y el tema del consumidor. ¿Conforme? Buenas noches. ¿Alguna pregunta adicional, perdón? Conforme, profesor, gracias. Listo, buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches.